San Jerónimo de la Piedra Hueca despertaba despacio, como si el sol dudara en cruzar los montes, cubiertos de neblina espesa. La selva aún respiraba ese aliento húmedo de cosas antiguas. Desde un tejado, unos ojos amarillos parpadeaban. No eran ojos humanos, eran ojos de sombra, de tejado, de ramas mojadas. El gato, sin nombre, sin dueño, sin prisa. Su pelaje oscuro y enmarañado se confundía con la ceniza. No tenía amo, ni casa, ni miedo. Solo hambre y memoria. Saltó a una rama de almendro, bajó entre líquenes y se posó sobre la cornisa del mercado. Desde ahí lo veía todo, las vendedoras, las canastas de plátano macho y chile seco, una radio que escupía música mal sintonizada. Pero algo había cambiado. El aire ya no olía igual. No era podredumbre, no era leña. Era otra cosa, un olor hueco, como tierra volteada donde no debía. El gato estornudó, sacudió las patas y siguió su camino. La casa de doña Tila era una parada sagrada. Siempre dejaba algo en un platito. Sardinas, pellejos de pollo, pescuezos. Para su compadre, decía ella. El gato la conocía bien. Cruzó el patio entre macetas de bugambilias secas. El plato estaba vacío. El aire dentro de la casa olía raro. No a muerte, no todavía. Olía a encierro, a sopa olvidada, a sábanas que no se cambian. Doña Tila no salió. El gato trepó a la ventana, espió el interior. La mecedora, vacía. La radio, apagada. El café, frío. Una mosca zumbaba cerca de la cortina, pero no había cadáver, solo ausencia. El gato bajó sin hacer ruido, no volvió a maullar. Ya no era necesario. Esa noche no fue como las otras. El calor no bajó. El aire quedó suspendido, espeso, como tela mojada colgando entre los guanacastes. Las chachalacas no chillaron. Las cigarras callaron temprano. Ni siquiera las ranas del canal cantaron. El gato, bajo la sombra de una ceiba, lamía su pata con lentitud. Había una punzada en su garra, como si el mundo le rozara desde dentro. El olor seguía ahí, denso, cambiante. No ha muerto, no a fuego. Era otra cosa, como el tufo que dejan las máquinas en la tierra, aunque lleven semanas apagadas. El templo de San Jerónimo, de cantera roja y base antigua. Dicen que lo construyeron sobre una estructura más vieja, de símbolos que nadie sabe ya descifrar. Desde el campanario se ve todo, la plaza, las calles, las lomas, y más allá, la cantera donde excavaron tras el último sismo. Después de eso, algo en el aire dejó de regresar. El gato trepó la reja del atrio, cruzó entre flores marchitas, velos colgando de una boda lejana, la puerta de madera, entornada. No olía a incienso, ni a cera, ni a flores, solo a polvo, a tierra reseca. Dentro, sombra, el altar seco, las bancas torcidas, una figura rota en el rincón y en el suelo, marcas, alargadas, como arrastres. El gato arqueó el lomo y subió las escaleras del campanario, sin mirar atrás. Desde lo alto, todo parecía dormido, pero no era sueño, era contención, como si el pueblo respirara muy despacio, esperando algo, la plaza vacía, la fuente apagada, la estatua cubierta de hojas secas, y entonces lo vio, una figura, sola, de pie. No se movía como los demás, no cargaba nada, no saludaba, no buscaba, solo avanzaba. Un paso, otro, los brazos colgando, la cabeza caída. Y lo más extraño, no emitía ni un solo sonido, ni un suspiro, ni una pisada, ni un año con el viento. El gato bajó el cuerpo, se pegó a la madera del campanario y esperó, sin moverse. La figura se detuvo frente a la tienda, giró la cabeza, lento, como si olfateara. Luego siguió caminando hasta perderse en la sombra. El sol no llegó del todo.
La luz solo manchaba las paredes con un gris polvoriento. El gato bajó del campanario al filo del amanecer. Sus pasos eran lentos, como si no quisiera perturbar nada, como si supiera que algo se estaba gestando en el aire. Cruzó por los tejados, bajó entre ramas secas y llegó al corral donde antes cacareaban las gallinas. Estaban ahí, 3 de ellas, calladas, quietas, miraban hacia una esquina, fijas, como estatuas vivas. El gato se acercó un poco. No lo miraron, ni lo ahuyentaron. Solo una, la más vieja, dio vueltas pequeñas sobre sí misma. Luego se quedó inmóvil, el pico entreabierto, los ojos clavados en algo que el gato no alcanzaba a ver. En las calles los perros habían vuelto, andaban en grupos, desconfiados, con los huesos marcados bajo el pelaje, olfateaban puertas, rodeaban casas, no ladraban. Uno de ellos, el más grande, se detuvo y miró al gato. No lo desafiaba, tampoco pedía nada. Solo lo miraba como se mira a otro que también lo entiende. Algo andaba mal, en la tierra, en el aire. El gato caminó por una calle lateral. Allí encontró al cerdo, boca abajo, quieto, sin sangre. Tenía espuma en la boca y lodo oscuro alrededor del hocico. No parecía herido, solo apagado, como si lo que comió lo hubiera vaciado por dentro. El gato lo olfateó a la distancia y se alejó sin tocarlo. Volvió al campanario antes del mediodía. El calor subía en oleadas, la plaza seguía muda, y entonces vio al hombre. Caminaba con cuidado, pegado a las paredes, evitando hacer ruido. Era uno del pueblo, el que vendía leña en la entrada. Sus pasos eran firmes, pero nerviosos, como quien huye de algo que no quiere nombrar. Detrás de él, entre la maleza, aparecieron otros, 3, tal vez 4. Se movían lentos, pero iban tras él, sin desviarse, sin apuro. El hombre corrió, se perdió entre los árboles. Los otros lo siguieron, y el gato, desde lo alto, no supo si volvería a verlo. El motor del camión se oyó desde lejos. Rugía cansado, viejo, como arrastrando años de polvo en sus ruedas. Entró por la calle principal. Se detuvo bajo la techumbre de la vieja terminal. Las puertas se abrieron. Una mujer bajó con un bebé en el rebozo. Un hombre mayor, con sombrero, niños, adolescentes, gente con mochilas y ojos cansados. Pero nadie los esperaba. No había ruido, ni humo de comales, ni voces, ni pasos, solo calor y silencio. ¿Y la gente?, preguntó alguien. ¿Seguro que es aquí? Empezaron a caminar, miraban puertas cerradas, sillas vacías, una cuerda de ropa que ya no se movía. Desde un muro, el gato los observaba, se movía con ellos, callado, como una sombra sin dueño, y entonces lo vio. Desde la sombra de una casa salió uno, un hombre, pero no del todo. No caminaba derecho, no hablaba, no respondía. Solo estaba, y en un instante se llevó al niño que iba al frente, lo arrastró hacia la sombra y lo mordió. El grito se cortó como tela. Un hombre corrió a ayudar, le golpeó la espalda, el otro giró y lo mordió en el cuello. Los demás corrieron. Los gritos llenaron las calles, y entonces salieron más, de los callejones, de detrás de los árboles, de las casas que se creían vacías. Eran muchos, lentos, torcidos, pero decididos. La mujer con el bebé corrió. Uno de ellos la siguió. Ya casi la alcanzaba, hasta que un perro se le lanzó encima, grande, feroz, sin nombre. Le mordió el brazo, lo hizo caer, gruñó como si el mundo le doliera. La mujer logró escapar, corrió hacia la iglesia. Algunos la siguieron, cerraron las puertas con fuerza. Cuando el silencio volvió, el gato bajó la cabeza. Los cuerpos quedaron tendidos, y entre ellos, el perro, entero, sin heridas, sin sangre, pero muerto. Yacía sobre la piedra caliente, como si algo lo hubiera atravesado por dentro. El gato lo miró. No se acercó.
Solo olfateó el aire y supo, sin palabras, que hay cosas que no se ven, pero matan igual, porque a veces la muerte no se anuncia, solo pasa a través. La noche cayó con violencia. No fue un anochecer, fue un desplome, un telón de sombra cubriendo al pueblo de golpe, como si el sol se hubiera rendido. El campanario, tibio por el calor acumulado, se volvió refugio. Allí dormía el gato, o fingía dormir. Sus ojos, aunque cerrados, seguían atentos. Los oídos vibraban al menor crujido. El viento no se movía. Abajo solo quedaban restos, cuerpos torcidos, camisas manchadas, y el silencio, ese silencio espeso, como si alguien hubiera apagado el mundo a medias. Dentro de la iglesia aún había vida. El gato no podía entrar, pero sí mirar. Trepar al rosetón fue fácil. Saltó de un árbol a la cornisa, luego al alero. Desde ahí se coló entre las piedras. Un ojo de vidrio sucio, una rendija apenas abierta. Suficiente para ver, suficiente para oler. Dentro, los sobrevivientes hablaban en susurros. La mujer del bebé lo acunaba en un rincón. El anciano estaba sentado, las manos temblorosas. Un joven clavaba madera contra la puerta lateral. Alguien lloraba, pero en silencio, porque ya habían entendido, no sabían qué eran esas cosas, pero tampoco las llamaban personas, solo ellos. Y con eso bastaba. Había veladoras encendidas, un foco parpadeaba. El aire olía a miedo, a sudor, a metal, y a eso otro, ese olor seco, antiguo, como si la piedra misma comenzara a podrirse por dentro. Afuera las calles seguían vacías, pero no quietas. El gato lo percibía, en el suelo, en el musgo, en las vibraciones del aire. Las cosas se movían, no como antes. Ahora lo hacían detrás de las cortinas, entre paredes, como si esperaran. Una gota de sangre colgaba de un farol. No caía, solo temblaba. Desde el rosetón, el gato veía parte del altar y la entrada. Un adolescente tomaba un machete junto a una cruz. No sabía usarlo, pero lo sostenía con fuerza. Una niña buscaba entre mochilas. Sacaba pañales, galletas, una linterna rota. La madre del bebé no hablaba, solo miraba a la puerta. Un hombre murmuraba algo. No era rezo, era conjuro, como si las palabras viejas pudieran protegerlos. El gato bajó al alero, olfateó. Un nuevo olor, como raíces expuestas, como la humedad de una cueva abierta. Entonces lo escuchó, muy lejos, un golpe seco, no metálico, no natural, como si algo hubiera roto una puerta. Y luego, silencio, pero no el mismo, uno con aliento, con presencia. En la plaza, dos figuras, luego más. Se movían, torpes, erráticas, pero sin detenerse. Uno tropezó, otro giró al oír algo, se golpeó con un poste. No reaccionó. El gato se encogió, no por miedo, por instinto, porque no eran como los depredadores. No cazaban, avanzaban, como si el hambre no viniera del cuerpo, sino de otra parte. Dentro de la iglesia alguien tosió, un ruido débil, insignificante, pero afuera uno de ellos se detuvo, giró la cabeza. No usaba los ojos, pero supo dónde mirar, directo a la puerta. El gato bajó, al alero, pegado a la piedra, y esperó. Las campanas no sonaron esa noche, nadie las tocó, pero el campanario crujió. Una viga cedió, una piedra cayó. Nadie lo notó, solo el gato que lo sintió en los bigotes. El mundo se estaba agrietando, no desde fuera, sino desde adentro. Y lo peor, aún no había llegado. El amanecer no trajo alivio, solo luz, una luz enferma, pálida, que se estrellaba contra los muros sin calidez. El campanario crujía, las palomas ya no volvían, los insectos no volaban. El gato se estiró sobre la losa tibia, no porque quisiera, sino porque algo dentro de su cuerpo lo empujaba a moverse. El instinto le decía que aquel día sería distinto.
Dentro de la iglesia, el aire estaba espeso, olía a orina, a miedo y a ese otro olor. Segundo, antiguo, como si algo se deshiciera lentamente bajo la piedra. El bebé lloraba, las mochilas estaban vacías, el agua justa. Entonces lo decidieron. Un grupo saldría, buscarían provisiones y revisarían el camión. Con suerte, podrían salir del pueblo. El gato los vio abrir la puerta. Iban armados con machetes, palos y desconfianza. 4 en total, 2 hombres, una mujer joven y el muchacho del machete. Cruzaron la plaza. Los cuerpos seguían en el suelo, pero algo no encajaba. El gato lo notó primero, las marcas en el polvo, las huellas, líneas arrastradas, rastros de algo que se había levantado y se había ido caminando. Llegaron al camión. Estaba cerrado, el motor caliente por el sol, la puerta intacta, pero no había rastro del chofer, ni de las llaves. Buscaron alrededor, llamaron su nombre. Nada. Uno de los hombres tocó el polvo. Aquí había alguien. ¿Dónde está ahora? El gato desde un muro bajo olfateaba el aire. Todo seguía mal, solo que ahora era peor. Entraron en 2 tiendas. La puerta de una estaba abierta, la otra forzada. Recogieron latas, agua embotellada, pan seco y algunos huevos. Las gallinas seguían ahí, inquietas, pero vivas. Las observaron, recogieron lo que pudieron. También encontraron una parrilla portátil y una vieja botella de gas. Improvisaron armas, cuchillos largos, tubos, un asadón oxidado. Se preparaban para regresar cuando el aire cambió. Una piedra cayó desde un techo. Y luego, silencio, un silencio hueco. El gato se tensó. Desde una cornisa vio las figuras. 4, los que antes eran cuerpos, ahora caminaban, lentos, torcidos, pero en pie. La mujer del grupo se detuvo. El chico del machete se adelantó. Y entonces todo se rompió. Corrieron por las calles vacías, esquivando sillas caídas y puertas entreabiertas. El gato lo siguió desde los techos, ágil, silencioso. La mujer cayó. El chico trató de cubrirla. Erró el golpe. Uno de los otros casi los alcanza. Gritaron. Un hombre del grupo llamó: «¡Por aquí, la casa verde!». Corrieron hacia una vivienda. Un portón metálico. Lo empujaron. Estaba abierto. Entraron de golpe. Uno de los infectados llegó justo detrás. La mujer cruzaba. El portón se cerró sobre el cuerpo del perseguidor, pero no se detuvo. Empujó, gruñó, y el metal cedía. El gato, desde un poste, los vio luchar. La fuerza que empujaba ese cuerpo no era humana, no venía del músculo, sino de algo más. Uno de los hombres empujaba la puerta desde adentro, gritaba: «¡No aguanta! ¡Pégale! ¡En la cabeza!». El machete cayó con fuerza, 1 vez, 2, 3, hasta que el cráneo cedió y el cuerpo cayó como un saco vacío, como si lo hubieran apagado. Dentro de la casa, el grupo se reagrupó. Respiraban rápido, sudaban. Encendieron la parrilla, cocinaron los huevos, comieron en silencio. El chico del machete no los soltó ni un segundo. El gato los observaba desde el techo. Olfateaba el humo que subía. Pero el miedo no se cocinaba. Seguía crudo, palpitando en la sombra, y no había fuego que lo apagara. El calor no cedía, ni el del sol, ni el de los cuerpos tensos que intentaban mantenerse vivos. Dentro de la casa, el aire era denso. Los sobrevivientes no hablaban, solo comían. Miraban por las rendijas, contaban latas, contaban horas. El gato se había quedado sobre el tejado, pero no por indiferencia, sino por atención. Sus ojos amarillos no parpadeaban. Y entonces los vio. Primero los perros, una jauría distinta, grande, silenciosa, organizada. Cruzaron una calle, doblaron otra, sus lomos bajos, pero no por miedo. Después vinieron ellos, los otros, los que ya no eran del todo humanos.
los que veían sin mirar, los que avanzaban por instinto. Los vieron y los siguieron, arrastrando los pies, torpes, pero decididos. Los humanos no notaron. Se van, susurró uno. ¿Por qué? No lo sé, pero ahora es cuando. Apagaron la parrilla, cargaron lo poco que tenían y salieron. El gato los siguió desde arriba, por las bardas, los cables, los tejados. En poco tiempo estaban de regreso en la iglesia. Golpearon 2 veces, luego 3. ¿Ustedes? Déjennos entrar. Abrieron, rápido, con los ojos llenos de sombra, y con ellos entró él, sin pedir permiso, sin ruido. Solo se deslizó entre piernas, como si ya perteneciera allí. Nadie protestó, solo la niña lo vio, la misma de antes, sentada en una esquina, con una cobija y los pies sucios. Ella lo miró, él la miró, se acercó, se acurrucó a su lado y ronroneó. El miedo por un instante se hizo menos. El bebé dormía, la madre también, solo por un momento. El resto se turnaba para vigilar. El gato se movía con libertad, ya no como extraño, sino como centinela. Olfateaba, escuchaba, saltaba al altar, miraba por los vitrales rotos. Después de lo que vieron con la puerta de metal, nadie quiso arriesgarse. Arrastraron todas las bancas, bloquearon las entradas, ataron las cerraduras con cuerdas, con cinturones, con mangueras. No sabían si aguantarían, pero tenían que creer. La noche cayó despacio, y con ella, la desesperación. El aire estaba quieto, el hambre sorda, la sed presente. Entonces el bebé lloró, primero un gemido, luego un grito, y después un lamento. El sonido atravesó muros, rendijas, piedras. Desde afuera algo escuchó y respondió, un crujido, una vibración, un golpe. Alguien empujaba la puerta. No eran muchos, pero uno solo bastaba, el crujido de la madera, el temblor de los clavos, el latido del miedo. Cállalo, susurró alguien, hazlo callar ya. La madre temblaba, intentaba mecerlo, el llanto crecía, la puerta se hundía, y entonces el gato se movió, saltó del regazo de la niña, corrió por el pasillo, subió por el marco del portón y salió por una rendija. Afuera el gato corrió, entre bardas, entre láminas, tumbó cosas a propósito, cubetas, latas, trapos colgados. Los otros lo oyeron, lo vieron y lo siguieron. El gato los llevó en círculos, por calles vacías, por techos, por zanjas, y luego desapareció. Volvió horas después, empolvado, cansado, pero entero. No golpeó, no maulló. Se deslizó otra vez por la rendija, como si nunca se hubiera ido. La niña lo vio, le abrió espacio y él se recostó junto a la mochila del bebé y cerró los ojos, no por sueño, sino por paz, la paz de quien hizo lo que tenía que hacer y vivió para contarlo, aunque no con palabras. Esa noche nadie volvió a Mahtou a empujar la puerta. El gato dormía, pero con los ojos entreabiertos. El sol apenas se filtraba por las rendijas de la iglesia y el calor aún no quemaba las piedras. Afuera, el aire era espeso, todavía más que el día anterior, como si algo en el mundo se estuviera pudriendo sin hacerse notar. Los sobrevivientes hablaban poco, sus voces eran susurros partidos, la comida se racionaba, el agua se medía como si fuera sangre. Nadie lloraba, pero todos lo hacían por dentro. Y entonces, desde el techo, el gato escuchó algo. Pasos humanos, pero no lentos, no torpes, firmes. 3 siluetas cruzaban la plaza, sucias, cansadas, armadas con tubos, una pala y una mochila. El gato bajó con cautela. Los observó, se detenían cada tanto, miraban en todas direcciones, se apoyaban unos en otros. Uno de ellos cojeaba. Llegaron a la puerta. Golpearon, no con desesperación, sino con ritmo. Somos vivos, dijo uno. No venimos enfermos.
Venimos limpios. La puerta tardó en abrirse. Cuando lo hizo, los que estaban dentro los apuntaban con herramientas y tubos afilados. El más joven parecía intacto, pero sus ojos estaban ausentes. El tercero, el más grande, el que llevaba la pala, miraba a todos con desconfianza. La niña ofreció un poco de agua. El gato la siguió. Se sentó junto al hombre vendado. Él le acarició la cabeza sin decir nada. ¿Qué pasó con ustedes? El que cargaba la pala habló. Éramos 10. Cuando todo se fue al carajo, nos dijeron que aguantáramos, que iban a mandar ayuda, pero la ayuda nunca llegó. Nos fuimos, los 10, de noche, pero no era suficiente. Uno murió al primer kilómetro, otro se perdió, otro, ya no era él cuando lo alcanzamos. ¿Cuántos quedaron? 3. Nosotros. Alguien habló del camión. Aún está ahí. Si logramos encenderlo. Uno de los recién llegados levantó la mirada. El joven, el más callado. Yo soy mecánico. El camión seguía ahí, bajo la techumbre de la vieja terminal, cubierto de polvo y promesas. Lo revisaron con urgencia. El mecánico, uno de los recién llegados, se arrodilló junto al chasis, murmurando como si le hablara a un viejo amigo. Tras unos minutos con las manos dentro del corazón oxidado del vehículo asintió. Sí prende, dijo, pero no irá lejos sin combustible. Todos lo miraron con una mezcla de alivio y terror. La salida era posible, pero no segura. El grupo se dividió. Algunos buscaron bidones, otros fueron con cuidado hacia la gasolinera a las afueras. El pueblo, a la luz del mediodía, parecía aún más ajeno, como si ya no perteneciera a nadie, como si hubiera sido desalojado por algo que no se veía. En medio de la maleza encontraron lo que buscaban: combustible rezagado, mangueras, restos útiles. También hallaron vida: una perra desnutrida con 5 cachorros y 3 gallinas, supervivientes silenciosas bajo un corral caído. No los dejaremos, dijo una mujer con voz de lumbre, y los cargó con ella. El gato caminaba a su ritmo, siempre detrás de la niña, como si ella marcara su nueva ruta. Desde que se conocieron, algo cambió. El hambre ya no era su única guía. La niña compartía migajas, pero también miradas, y eso pesaba más. Cuando regresaron, el mecánico vertió el combustible con cuidado. Una vela antes del ritual, giró la llave. El motor rugió. Fue un sonido brutal, hermoso. Algunos lloraron, no por alegría, por agotamiento, porque ya no querían volver a correr. Subieron todos, personas, gallinas, perros, un gato. El camión se movió, tembloroso, pero decidido. Pasó frente a la plaza, frente a la iglesia, donde habían resistido lo peor. Entonces, lo inevitable. Los vieron. Siluetas torcidas emergieron de la maleza, atraídas por el sonido. Corrieron. Rápidos, en silencio, alcanzaron el camión, golpeando sus costados. Pero el motor no se detuvo. Aceleró y los dejó atrás. El camino se alargó entre cerros y monte bajo. Horas de vegetación interminable. Nadie hablaba. Todos escuchaban. Cuando finalmente apareció la señal de algo humano, poste, camino recto, cables, suspiraron. Y entonces el ruido nuevo: helicópteros, aviones, radios. Un retén militar bloqueaba el camino, soldados uniformados, mascarillas, ojos nerviosos. Los bajaron, sin gritos, sin violencia, pero con una autoridad que venía del miedo. Les tomaron muestras: sangre, saliva, piel. Los pusieron en cuarentena. En el centro, duchas, comida caliente, una cama que no crujía al menor movimiento. El gato fue encerrado en una jaula, pero la niña se quedó junto a él. «Es mío», dijo. Él también escapó. Pasaron semanas. Afuera, el mundo daba señales de volver, con miedo, pero volver. Un día cualquiera los soltaron, como si todo pudiera seguir. La niña salió primero.
con el gato en brazos, el resto detrás. Humanos, animales, preguntas. El mundo aún olía raro, pero al menos aún olía.